Bien, es un gusto recibir al doctor Antonio Lezama, con quien tuve el honor de trabajar durante muchos años, un amigo, compañero del CURE. El doctor Antonio Lezama es profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, IPA, y doctor en arqueología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En sus investigaciones se ha especializado en arqueología subacuática y patrimonio cultural, entre otras líneas de trabajo. Inició el desarrollo de la arqueología subacuática académica en nuestro país, creando en el año 2000 el programa de arqueología subacuática en la Facultad de Humanidades. Ha publicado escritos bajo el mar, arqueología marítima y subacuática en el Río de la Plata, La historia que nos parió, y ensayo sobre el origen, que es un ensayo sobre el origen de la idiosincrasia rioplatense. La colonización endógena, una nueva perspectiva sobre el proceso de colonización del Río de la Plata, y otro texto, El poblamiento de América en 1994, entre otros artículos y libros. Bien, muchas gracias Antonio por estar acá, por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y a todos, como siempre, la dinámica del encuentro va a ser al comienzo una presentación de Antonio sobre la importancia de la navegación, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, intercambios, aportes que quieran hacer. Bueno, buenas tardes a todos. No los estoy viendo, no sé, porque hice muchas chambonadas. ¿Cómo hago, Leticia, para verlos? A ver, ¿dónde tenés el Zoom? Sí, acá estoy, yo no te veo a ti. Y tenés una flechita a la derecha, apretá esa flechita abajo a la derecha del cuadradito de donde estoy yo. Ah, ahora sí. Ahí sí. Muy bien. Lo que no me llegó fue la presentación. La tengo abierta acá y te la acabo de mandar. Ah, Espero que... debe demorar entonces. Ahí eh, llegó, perfecto. ¿Querés que la comparta yo o la compartís vos? no sé, para que comparto la pantalla. Acá los Probamos. veo y veo una parte de... capaz que funciona así. Para un poquito, share screen. Ahí. Ahí estás iniciando. Sí, 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 perfecto. Está. Quedó. Sí. Déjame ver que sí. Bueno. Está. Bueno, solucionados los problemas técnicos, o creo que solucionados, porque no sé cómo voy a hacer para pasar de diapositiva. Tengo que ponerlo así. Les vuelvo a decir buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes y haber aceptado esta invitación de Leticia para poder compartir algunas ideas. Pensaba hacerles un relato bastante largo que hace tiempo que vengo ensayando con notorias dificultades, porque me gustaría transmitirles a ustedes cómo la navegación de alguna manera conformó el espacio en el cual vivimos, en el territorio uruguayo en particular, y en la zona de Maldonado, también no simplemente como un dato más, una anécdota más de cosas que sucedieron, sino como realmente algo que está en la génesis de la conformación de este territorio y de nuestra historia y de nuestra manera de ser. Entonces, para eso tengo que remontarme al principio de las cosas, es decir, a la ocupación humana del continente americano, y llegar hasta el día de hoy, lo cual me obliga a andar a la carrera y saltearme muchas cosas, pero espero ser lo más breve y sintético posible y dejarles un amplio espacio a ustedes a las preguntas para lo que quieran aclarar. Entonces, arranco y ya no dilato más el asunto. La primera imagen esta que ustedes están viendo acá es simplemente un recuerdo de lo que significa técnicamente la posibilidad de transportar objetos y personas por el agua. Es decir, ustedes tienen acá, supongamos que esto es
un corcho, cuando lo hunden con el dedo, sienten que tienen que hacer fuerza. Bueno, esa fuerza es equivalente, es el principio de Arquímedes, es equivalente al volumen de agua que mueve este corcho cuando se hunde. Entonces, este corcho, póngale que pesa, no sé, 10 gramos, pero mueve un volumen de agua que pesa 1 kilo. ¿No? Entonces, eso quiere decir que ustedes arriba de este corcho pueden poner 900 gramos tranquilos que el corcho va a aguantar sin hundirse. Entonces, esa diferencia entre el volumen y el peso que lleva es extraordinaria porque el agua es bastante pesada, si un decímetro cúbico de agua es 1 kilo, y eso permite transportar grandes cargas, soportar grandes cargas. Y al mismo tiempo, otro factor técnico, si lo menciono rápidamente, que es el deslizamiento. Si ustedes el mismo peso, yo qué sé, 50 kilos, para decirle algo que puede levantar una persona entrenada, lo van a arrastrar por el suelo, además de la fuerza para moverlo, van a tener la resistencia del suelo contra el objeto. La resistencia del agua contra el objeto es mucho menor. Entonces, desde el momento que la humanidad descubrió esa posibilidad, tuvo la capacidad de trasladar cargas, que incluyen seres humanos en primer lugar, en forma muy fácil. No sé si todos deben haber tenido la vivencia de estar acostados en un colchón de aire arriba del agua, o en un bote o una tabla de surf, y basta que hagan un pequeño movimiento con una mano o con un pie para que aquello se desplace. Simplemente para que tengan una idea del ahorro de energía que eso significa y la posibilidad de moverse. Pero ya vamos a llegar entonces a esa parte tecnológica. Vengo al principio, esto sí, a la carrera. El hombre entra a América por el estrecho de Bering hace más o menos 12.000 años. Hay discusión al respecto, si se puede haber llegado antes o no. No nos interesa mayormente porque recién hace 12.000 años todo el continente está poblado de seres humanos. Así que si llegaron antes, todo bien, con la curiosidad de que no se reproducían, pero bueno, a partir de hace 12.000 años, la gente se comporta, digamos, como estamos acostumbrados a comportarnos la especie en general, y ocupan ese continente. Esta gente que viene pasa por lo que se conoció como Beringia, que es una zona que quedaba seca por la masa de agua que concentraban los glaciares. Entonces, en realidad pasaron caminando de Asia a América sin darse cuenta, y eran grandes cazadores de presas que hoy ya no existen, como el mamut, que es el más representativo. Simplemente hago una salvedad técnica: para poder cazar y transitar por ahí, tendrían que tener ropa suficientemente abrigada que los protegiera, esta imagen de acá abajo en chiquito, y tenían que tener, que les puse más ropa, y tenían que tener instrumentos técnicamente decisivos, como es la aguja de hueso con un agujero para poder hilar y poder dejar. Bien, paso rápido. Acá tienen otra imagen de gente que vive todavía en esa zona del lado siberiano. Acá se repite esto, no sé por qué. Y acá llegamos al sur del continente, hace más o menos 10.000, 11.000 años. Esto es en la Patagonia Argentina, y ya está presente el hombre mostrando su identidad, como lo ven ahí. Y aquí tienen una fotografía de Tehuelches tomada en el siglo XIX, donde se ven esos toldos o tolderías donde habitaban. Bueno, esta humanidad, más o menos así, más sofisticada, menos sofisticada, se expande por toda América persiguiendo animales, presas de caza gigantesca para nuestra escala, el perezoso gigante, el caballo, lo más parecido que nosotros conocemos, que después se extinguió, y ocupa rápidamente todo el territorio, porque como toda especie biológica, cuando encuentra un territorio vacío y buena disponibilidad de alimentos, se reproduce. Eso va, ahí pasamos por encima 4 o 5.000 años, y cuando llegamos a los 8 o 9.000 años antes del momento actual, resulta que
el doble continente se fue poblando, hay cada vez más densidad humana, aunque fuera una densidad muy baja, pero en relación a lo que se comía pasa a ser una competencia entre gente, y eso obliga a especializarse. Y entonces tenemos una segunda fase, más o menos entre los 9.000 o los 8.000 años y los 4.000 años, en que la humanidad americana se especializa en el aprovechamiento de los distintos recursos que hay disponibles. Ya aparecen, bueno, esta imagen puede ser cualquier otra, pero molinos de piedra para semillas o moluscos o pequeños animales, recipientes en cerámica para cocinar, cestería para cosechar, redes para pescar, todas esas cosas empiezan a aparecer más o menos en esa época, y con esa diversificación de ecosistemas y de especializaciones empieza también a diversificarse esa población en regiones y en áreas que van a dar lugar después a patrones culturales más o menos conocidos. Este mapa no le tengo ninguna aprecio particular, pero simplemente les muestra nombres, que ustedes supongo que no sé si pueden leer en sus pantallas, pero de tribus, de cosas, de grupos repartidos en distintas partes del continente. Ya digamos especializados en distintas zonas. Y acá es cuando les pido que presten más atención, porque en mi interpretación, nos vamos a olvidar por ahora no, por toda la charla de América del Norte, incluida América Central, porque quiero hablar del territorio uruguayo, pero hay dos grandes regiones en Sudamérica que nos implican. Una es la región andina, es decir, la parte serrana, montañosa del centro y norte de América del Sur, donde todo el mundo sabe que estuvieron los incas, y la otra es la zona atlántica, que acá ven con el nombre de tupís, guaraníes, es decir, que ya llega hasta el territorio uruguayo, ocupada por pueblos que compartían, digamos, una lengua común de origen arahuaco, una lengua común, un origen común de la lengua, digamos, hablaban lenguas distintas. Bien, entonces volvemos a la región andina, y la región andina es más bien esto, un lugar súper árido, montañas, dificultades para pasar, todo lo demás. De paso, porque no vamos a volver sobre esta foto, estos son ejemplos de pedazos que sobreviven todavía de los caminos del Inca. Bueno. Y en la región andina se desarrolla una civilización que es única en América del Sur y que casi que en América en general, es decir, basada en la agricultura, principalmente el maíz, en la domesticación de auquénidos, de llamas y de alpacas, y con un muy avanzado desarrollo tecnológico que les permitió dominar la metalurgia. Es decir, esto que ven acá es un rompecabezas de bronce con el cual se explica mucho de las extensiones del imperio Inca. Pero bueno, con esa tecnología lograron hacer cosas fabulosas que algunos habrán visto, pero es domar aquellos cerros que vieron al principio con canales de riego, con terrazas de cultivo, etcétera, etcétera, construcciones en piedras espectaculares, todo eso. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de aquella gente que estaba juntando semillas silvestres, moluscos, haciendo un poco de caza de animales menores y recolección, cómo pasamos a la civilización andina? Así que, ¿cómo se da ese salto? Bueno, es un tema sin duda apasionante para la investigación prehistórica, pero nos escapa por mucho de este lugar. Lo que sí les puedo decir, porque me parece que está en la base de esa explicación, es que, ¿dónde estoy? Es que en este ambiente, para sobrevivir, hay que esforzarse mucho. Es decir, no es posible sistemas de vida que no respondan en una sofisticación de la forma de comportarse. Y a su vez se va a dar la coyuntura de que al lado de esta zona tan árida y tan difícil y tan semidesértica existe el mar más rico de América, que es el de la costa del Pacífico, que va a permitir concentraciones de población
importantes. Entonces ahí se da una sinergia en la cual no voy a entrar, pero que probablemente esas concentraciones de población, la vida sedentaria, sumado a la experimentación que habían tenido que hacer todos esos pueblos de montaña, de plantar plantas para poder cosecharlas, de domesticar animales y todo lo demás, desembocó en la generación de sociedades estratificadas. Y les muestro esta foto que no tiene nada que ver, porque simplemente este es el ejemplo quizá más complejo de las sociedades estratificadas americanas, es del mundo maya, pero esta gente llegó hasta tener escritura como una necesidad burocrático-administrativa de mantener el dominio de esa élite. Entonces, en el momento que aparece una élite, también la cosa cambia sustancialmente, porque eso permite esa, digamos, esa diferenciación social entre la élite y el resto de la población, y esa sinergia entre ambos, permite generar mecanismos en el cual, si la élite consigue que la masa de la población trabaje más, y la masa de la población va a querer trabajar más en la medida que la élite le garantiza aspectos que ellos no pueden asegurar, como puede ser la seguridad, como puede ser los rituales para asegurar cosechas y cosas por el estilo, o simplemente la defensa frente a otros enemigos. Bueno, se entra ahí en un mecanismo de retroalimentación en el cual cada vez se consiguen más cosas, cada vez se nuclea más gente, hay que conseguir más comida, hay que tener mejores tecnologías. Bueno, una dinámica infernal, que es la que conocemos nosotros también hasta el día de hoy, en el cual no nos podemos quedar quietos, porque donde si se detiene todos los mecanismos sociales, sencillamente nos morimos. Es decir, esas sociedades estratificadas entran en esa dinámica de exigencia permanente. Cuando les va bien, son más, cuando son más, lo que les iba bien, ahora les va mal, porque ya no alcanza lo que estaban produciendo, le tienen que dar otro salto hacia adelante o hacia el vacío, como lo quieran ver, y así sucesivamente van volviéndose cada vez más complejos y cada vez más dependientes de esas estructuras. Es decir, cuando esas estructuras se rompen, lo que sucede es la desaparición de poblaciones enteras y la vuelta a empezar, si ustedes quieren, de otras maneras. Hay N formaciones históricas en ese sentido que uno puede contemplar. Bueno, pero esa dinámica de sociedad estratificada, alta cultura, tecnología y, subrayo, metalurgia, porque va a ser lo que después nos va a traer de vuelta a los Andes, se da solo en la zona andina. En la zona... Acá teníamos una foto de la extensión de esta civilización andina y su unificación por los incas, que abarca desde Mendoza hasta Quito. Bien, entonces volvemos ahora al área atlántica. Y en el área atlántica el panorama es totalmente distinto. En lugar de esas grandes concentraciones y esa estratificación social y esa exigencia permanente de superación tecnológica, administrativa, productiva, etcétera, 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 con toda la complejidad ideológica que eso implica, es decir, esas sociedades altamente complejas. Acá tenemos este panorama de grandes aldeas independientes políticamente entre sí, con familias más o menos extensas, que viven en los límites de la selva tropical o subtropical, aprovechándose de abundantísimos recursos naturales. Me voy a volver para atrás a la foto ¿esto qué es? Bueno, no sé. No sé qué se me colgó ahí, pero no importa. A la foto del desierto, pero acá, en este panorama, todo es verde. Esta simplemente quería mostrarles la gente colgando dentro de una de esas grandes casas, que los voy a cambiar de lugar,
O sea que no quería que se distrajeran con eso. Es decir, dentro de estas grandes casas, las que también conocemos como hamacas paraguayas, y la gente ocupada en esencialmente tomar mate. Bueno, y es decir, que la diferencia notable entre estas sociedades de toda la costa atlántica, estoy hablando del Caribe hasta el sur, al sur del Río de la Plata, es que en lugar de entrar en esa espiral de exigencia de crecimiento demográfico, en sofisticación de la estratificación social, sofisticación de las ideologías que hacen que la gente participe de esos sistemas o deje de participar, etcétera, etcétera, estos logran un equilibrio entre la obtención de recursos con un poco de pesca, un poco de caza, un poco de horticultura, mucho intercambio, que no hace que tengan que sobrepasar esos límites. Es decir, de hecho, este modo de vida nosotros lo podemos rastrear casi a lo largo de 40 años, de 4.000 años, y sin cambios sustantivos, es decir, sin que se pueda observar arqueológicamente que pasaron a ser cosas muy distintas. Ninguno de estos grupos logra, no logra, creo que nunca intentaron trascender sus fronteras políticas familiares, digamos así. Viven generalmente peleándose cada uno de estos agrupamientos con el vecino en unas guerrillas permanentes, pero sin un afán propio de expansión territorial ni de dominación, porque no tienen los mecanismos, ya les digo, sociales para integrar ese tipo de cosas. Bien, entonces llegados acá es que llegamos a la navegación. Si ustedes miran este mapa de los arroyos de América, ya no me acuerdo quién lo hizo porque estuve pirateando imágenes en internet, cosa que no deben hacer. Esto es todo, y los que conocen, es toda una gran masa de agua. Bien. Si nosotros nos transportamos al tiempo previo a la navegación, acá estoy parado a la altura de Nueva Palmira, o de la Playa de la Graciada, en la orilla del río Uruguay. Así que ustedes supónganse que vinieron caminando hasta acá, y acá tengo un señor que vino caminando hasta un lugar cercano. ¿Ah? Se ponen la mano en los ojos y miran la lontananza. Es decir, todo esto que les mostraba en esta imagen, cada uno de estos grandes ríos es una barrera para la circulación de gente. Y es una condición para ese aislamiento de grupos con determinados ecosistemas. La aparición de las técnicas de navegación en América, bueno, esta sería una visión, digamos, que se parece más a esto, a la costa atlántica americana, entonces es en el Orinoco o en el Amazonas, que obviamente aquella imagen desértica que le mostraba de las montañas. Bueno, cuando hace 4.000 años aparecen esta tecnología, las canoas monoxilas, que como ustedes podrán ver, se siguen usando el día de hoy, acá hay una con motor fuera de borda, ahí al fondo, todo esto que eran barreras se transforman en vías de comunicación. Es decir, es un cambio radical en la conformación de las sociedades humanas. Por eso yo les decía que quería transmitirle la importancia de esa navegación, no como un complemento, sino como algo esencial. Es decir, pasamos de estar detenidos por la presencia de un gran río a estar comunicados a lo largo y a lo ancho de esos ríos. Hay algunas imágenes coloniales ahuecando un tronco, pero había diversas formas de hacer embarcaciones, y de hecho la navegación está muy extendida a lo largo de toda la costa atlántica, principalmente desde el Caribe hasta el Río de la Plata, porque toda la costa, es decir, salvo de Santa Catarina de Laguna para el sur, hasta llegar a nosotros, donde casi no hay puertos, y ahí va a ser la importancia del puerto de Maldonado,
si uno ve toda la costa de Brasil, la costa de las Guyanas, la venezolana, la caribeña, es una gran cantidad de pequeños puertos que le permite a esta gente que va en piraguas, como dice acá, desplazarse de un lugar a otro, y todos esos ríos son grandes avenidas de navegación. Por ahí se circula para arriba y para abajo. Bien, entonces tengo algunas imágenes simplemente para que vean la capacidad de estas embarcaciones, que parecen muy poca cosa, pero no lo son. Y, por ejemplo, bueno, esto es una canoa de un solo tronco, ¿no? Entonces cargamento de bananas. Es decir, lo que significa la introducción de esa navegación, y eso no ha sido apreciado todavía hasta el día de hoy, me parece, en la interpretación histórica y en particular en la interpretación prehistórica, es que la gente va a pasar a vivir y a depender de la proximidad de esos cursos de agua. Es decir, hay crónicas que permiten interpretarse de esa manera, de que había bastante enfrentamientos entre los propios grupos indígenas por quién estaba más cerca de la costa, sea de los ríos, sea de la costa atlántica. Es decir, el alejamiento de la posibilidad de navegación es el alejamiento de la posibilidad de comunicación y de la posibilidad de intercambio, la posibilidad de todo tipo de intercambio, digo, no solo amistosos, sino también bélicos, etc. Bien, entonces, con esto que les quiero transmitir, que en la zona que nos afecta donde está el territorio uruguayo, la aparición de esas formas de comunicación nos cambia completamente las posibilidades. Yo tenía que haberles puesto una imagen, pero eso me olvidé. ¿Ustedes conocen el Antropolito de Mercedes, que es la única escultura más o menos digna que hay en este país? Bueno, si podés, Leticia, buscarles una imagen del Antropolito de Mercedes, es una escultura de piedra, unos 50 centímetros de ancho, de alto, digo, que corresponde a una tradición cultural típica del sur del Brasil que se conoce bajo el nombre de sambaquíes, que eran pueblos que vivían sobre la costa consumiendo mariscos y dejaron esas enormes montañas de conchillas, de conchas de los moluscos, que después fueron explotadas y hasta mediados del siglo XX prácticamente, para hacer fábricas de cal. Estoy hablando de montañas de 10, 15, 20 metros de altura, de restos de alimentación en base a eso. Y esa gente tallaba estas especies de esculturas de piedra pequeñas, con formas de pájaro, con forma de gente, con lo que sea, y apareció una de ellas, muy bien lograda, en las cercanías de Mercedes, a fines del siglo XIX, allá en la desembocadura del Río Negro. Todas las interpretaciones prehistóricas hasta el día de hoy que ustedes vean sobre el Antropolito de Mercedes se deshacen los sesos tratando de explicar por qué ruta llegó ese Antropolito, es decir, cuáles eran los caminos posibles, si por las sierras de tal lado, si por tal otro, ¿verdad? Cuando sentado en una canoa, ese Antropolito viaja cómodamente de Santa Catalina hasta Mercedes sin ningún problema. Y de hecho nosotros tenemos testimonios históricos cuando la ocupación portuguesa de la colonia de Sacramento, al comienzo de su ocupación, parte de los abastecimientos venían en canoa desde Santa Catalina. Es decir, hay intercepción de esos envíos por parte de los españoles, aquí está documentado, o pérdida de algunas de esas canoas. Así que usando la tecnología indígena todavía se navegaba por alta mar en esas épocas. Es decir, uno dice, bueno, no se puede viajar en canoa, pero la ventaja de la canoa es que desembarca en cualquier lado, cuando el tiempo se ponía feo, embicaban para la costa y después podían seguir. Bien, entonces, esa posibilidad de comunicación hace que es decir, de alguna manera, en lugar de chocar contra ese sistema de equilibrio que tenían esas poblaciones, que se las arreglaban con un poco de cada cosa y sin ninguna dedicación sistemática a algo, con una estructura social muy sencilla en base a uniones familiares, con agrupamientos de tribus que eran momentáneos y dependiendo de la fuente de recursos,
Es decir, como le puedo decir, unas sociedades muy poco exigentes en cuanto a sus contrañimientos sociales. De hecho, cada núcleo familiar se abastece a sí mismo. Se hace una roza entre todos los que están juntos en ese momento, es decir, se corta el bosque para poder plantar algo, se trabaja en común para hacer una canoa, que quizás sea el esfuerzo más técnico más importante que se hace, pero no mucho más. De hecho, tenemos crónicas que nos cuentan que aún para ir a la guerra, con sus vecinos, porque todas estas poblaciones, lo que las caracteriza desde el punto de vista ideológico, pues vamos a ver que es ese espíritu guerrero, esas cosas se deciden libremente. Si yo puedo pertenecer a un grupo como el que está en la foto, que decidió ir a pelearse con la familia vecina, y porque soy amigo de uno o porque no tengo ganas, no voy a la expedición militar. Y no hay ningún tipo de constreñimiento, es decir, se decide voluntariamente lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, desde ese punto de vista, son sociedades bastante curiosas, digamos así, todas las que están en esta región. Y insisto con esto porque esa posibilidad de comunicación como que generalizó esa forma de vida. En realidad tenemos que todos se identifican como guerreros, los guaraníes son guerreros, quiere decir guerrero, tupí quiere decir guerrero, charrúa quiere decir guerrero, salvo los que se identifican como personas, que sí que ellos son personas y los demás no, como los chaná, por ejemplo. Todo, está muy centrado en eso. Y esa base, no sé cómo llamarle, pero esa base práctica que les impone ese guerrear, determina después toda la existencia de esos individuos. Es decir, ellos tienen que salir en algún momento de su vida a destacarse como guerreros, al punto que en muchos de estos grupos recién se tiene un nombre propio cuando uno ha logrado hacer algún tipo de hazaña bélica. Y esos enfrentamientos, como les decía, son totalmente dispendiosos, y no hay prácticamente ningún botín a obtener, y la mejor recompensa de esas expediciones de guerreras es la captura de prisioneros vivos. Es una de las cosas con las cuales se reconoce a un guerrero exitoso, porque después lo van a engordar en el grupo y se lo van a comer en una gran ceremonia, comer, y no quiero hacer ninguna inferencia, pero se lo comen asado a las brasas, se lo van a comer en una gran ceremonia grupal, en el cual se destaca justamente las virtudes del guerrero que lo capturó. Esto al punto, porque quiero subrayar el aspecto dispendioso de la práctica. Cuando se captura un prisionero, generalmente lo que se hace es tenerlo cautivo dentro del grupo, pero tenerlo cautivo en las mejores condiciones posibles. Se le asigna, o va voluntaria, no sé, una mujer para cuidarlo, y lo tratan lo mejor posible para que engorde. Y recién esperan cuando está gordo, que se puede convocar al resto de la gente para hacer esa ceremonia. Entonces, esa base la encuentran acá en el Río de la Plata, y la encuentran en toda la costa de Brasil, y la encuentran en el Caribe. De hecho, la expresión Caribe, cario, es la misma que caníbal. Es decir, de ahí vienen todos esos nombres. Los guaraníes, otro de los nombres que tenían eran los carios, justamente. Y ellos se identificaban también a sí mismos como comedores de carne humana. Una cosa prestigiosa. Bien, entonces les hago ese panorama de base para entender mejor lo que viene después. Y es la aparición de los europeos a comienzos del siglo XVI, que también, así como las canoas abrieron la comunicación, también llegan navegando, y ya de por sí aportan un elemento que ya seguramente se vivió a nivel prehistórico, pero no pudimos conocer, y es que por el agua a uno le llega lo que quiere y le llega lo que no quiere. Es decir,
Así como un día podía aparecer una canoa llena de gente muy amistosa que viene simplemente a hacer un intercambio comercial, al otro día podía llegar una canoa llena de enemigos que venían a saquear el pueblo y a llevarse todos los prisioneros que pudieran. Bien, entonces por el mar llega lo que uno quiere y lo que uno no quiere. Acá, en este caso, para las sociedades indígenas, la aparición de las naves europeas. Esta es una representación moderna de la llegada de la expedición de Martín Alfonso de Sousa, que es una sobre las cuales estuvimos trabajando en el programa de arqueología subacuática. Bien, esta es la visión idílica y esta es la visión más realista. Acá no alcanzan a leer, pero dice Río de la Plata. Esta es la llegada de unas expediciones al Río de la Plata con el consiguiente naufragio y la pérdida de embarcaciones y de vida y de todo lo demás. Esta, digamos, es una visión más realista, y aún más realista es esta otra, que es es todo el mismo libro. Bueno, acá no tengo cómo escribir, pero es un mercenario alemán, Staden, que viene con la expedición de Pedro de Mendoza en 1536, y permanece como 20 o 30 años acá en la zona, y después vuelve a Alemania y escribe sus memorias y las ilustra un tal de Breiker, que era un famoso ilustrador de estas crónicas coloniales. Pero esto acá representa una expedición anterior, que es la de Gaboto. Este es el fuerte de Santo Espíritu, no, de Corpus Christi, no, la dice. Y este es un poblado indígena, que me gustaría que ustedes vieran. Volvemos acá. Es decir, acuérdense de esta imagen de las casas en redondo, con la diferencia de que todos los testimonios hablan de que los pueblos indígenas estaban rodeados de empalizadas justamente para evitar los ataques por sorpresa de sus enemigos. Y no tenemos cómo ampliar esto, pero si ustedes agarran una lupa, acá están los indios despedazando, digamos, descuartizando a los cautivos europeos para llevárselos después a la parrilla. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Y les muestro acá en el costado las tres imágenes. Es que la realidad entre lo que es el discurso, la crónica histórica y la realidad histórica, a veces es difícil de establecer. Es decir, si uno lee lo que fueron las expediciones de conquista, de colonización, bueno, descubrimiento, colonización y conquista, se parecen a esto. Es decir, uno imagina una gran flota con cosas de lujo. Si uno viene a la realidad del terreno, las dificultades serán muy grandes, y si uno viene a la parte política de la relación, es todavía mucho más difícil. De hecho, este fuerte fue barrido, como también fue barrida la primera fundación de Buenos Aires por los indígenas. Es decir, es algo que la gente no tiene presente, y es que la conquista del Río de la Plata comienza con la derrota de las fuerzas conquistadoras. Tanto en el área española como en el área portuguesa. Es decir, en los dos casos no pudieron enfrentarse, derrotar militarmente a estas tribus. Bien, entonces, es decir, si la colonización progresa, entre comillas, es esencialmente por un equilibrio de conveniencia entre ambos grupos. Es decir, por un lado, los indígenas les cuesta, es decir, derrotan a los españoles, pero les cuesta mucho porque los españoles son las mejores tropas de Europa, y además los españoles pelean para matar y no para ser prisioneros, lo cual también les da una ventaja muy grande. Y los españoles también están a 15.000 kilómetros de los refuerzos más cercanos, los españoles y los portugueses. No tienen cómo rehacerse frente al desgaste permanente, y finalmente tienen que transar
un equilibrio con esas poblaciones locales para poder sobrevivir. De hecho, yo les hablaba de la expedición de Pedro de Mendoza, el primer adelantado del Río de la Plata, es el primero que viene a instalarse y a fundar acá una colonia pura y dura, trae es la expedición más grande que manda España a América. Toda la conquista de América es la que viene al Río de la Plata. Está integrada, es la única que viene integrada con gente de la nobleza. El propio Mendoza era un noble. Y trae 1.800 soldados, en su mayoría mercenarios, como Staden, que es el que hace esa publicación, de las guerras de Holanda, del norte de Europa. Es decir, gente dura. Y al cabo de 3 años quedan 400 españoles. Es decir, todos los demás o se murieron de hambre, o se murieron peleando, o dispararon para donde fuera, pero nunca más se supo, se volvió a saber de ellos. Y ese grupo, ya podríamos decir grupito, de 400 que sobrevive, no tiene más remedio que ir a vivir a donde está actualmente la ciudad de Asunción, donde había una alta concentración de población guaraní, que los va a recibir a través de transacciones con otros españoles que ya estaban, es decir, que de alguna manera logran un acuerdo político para quedarse en esa zona. Bien, sigo adelante porque no tenemos más, pero quédense con eso en la cabeza. A partir de ahí se instala esto que se llama la costa del Brasil, que es todo un circuito de navegación que implica todos esos puertitos y algunos puertos espectaculares como Salvador de Bahía o Río de Janeiro, que da toda esta vuelta y llega al Río de la Plata. El Brasil se llama así porque el palo Brasil es una madera rojiza que da un color, una madera tintoria que da un color rojizo y permite el teñido de telas. Entonces, esto es digamos, una especie de cierre de un capítulo, y es toda esta gente que vino acá, navegó, intentó ese contacto con los indígenas, lo único que consigue, así ¿cómo les puedo decir? Seguro como actividad económica, es llevarse estos pedazos de madera que le dan el nombre a la región y al país. Ustedes acá, si lo pasásemos más grande, se ven a los indios cortando, tirando abajo los árboles y cortando los pedazos de cosas. Los indios encantados porque lo hacían a cambio de las hachas de hierro, que para ellos era una maravilla tecnológica. Bien, pero a todo esto, a lo que voy es que todo esto es un esfuerzo prácticamente inútil. Es decir, venir lo que cuesta cada una de estas embarcaciones, lo que cuesta las tripulaciones. Piensen que hay que, le vuelvo a la imagen, está tan poética, piensen en los metros y metros cuadrados de tela, que significa cada vela de esas en la era preindustrial. Todo eso fue hilado a mano, fue tejido a mano, y viene un viento y se lo va a arrancar y se lo va a tirar al diablo cuando no se hunde el barco entero, como acá con miles de árboles cortados, y todo lo demás. Entonces, todo ese esfuerzo por unos pedazos de madera para colorear no tienen mayor sentido. Entonces, resumo lo que les decía de la dificultad militar, de la hostilidad de los indios cuando los querían atacar, y del bajo, de los escasos recursos que da esta zona. Todo esto significa una sola cosa en nuestra gestión histórica como territorio. Pasamos a ser un territorio que no le interesa a nadie. Es decir, no hay en todo ese periodo colonial una verdadera dedicación a lo que puede ser toda la costa del Brasil, que incluye como primero o último puerto el Río de la Plata. Y si la presencia europea se mantiene a duras penas, es porque Portugal, que es el principal interesado en el Atlántico Sur, tiene por acá el camino a la India, a la zona de las especias, que es el gran negocio de Portugal. Pero la ruta, acá tienen los vientos, la ruta para poder dar la vuelta
al Cabo de Buena Esperanza, se pega a la costa de Brasil. Entonces, si Portugal no controla esta parte de la costa y se le meten como intentaron meterse los franceses o los holandeses o los ingleses, bueno, de acá le cortan la ruta de la India. Es debido a muerte que estos puertos, que son magníficos, de alguna manera sigan en manos portuguesas. Y los españoles van a tener un problema similar que ya se les va a insinuar porque vamos a volver al área andina. Esta es la costa de Brasil, ustedes ven, incluye el Río de la Plata. Los españoles tienen un problema similar. Ustedes, si ven, este mapa es interesante porque todo el interior de América se desconoce. Y los que están, los expedicionarios que vienen por el Río de la Plata, vienen con la esperanza de llegar al reino del Rey Blanco, es decir, que después se van a dar cuenta que es el Inca, pero todavía no se sabe, porque no se sabe realmente dónde está el Perú, dónde están esas cosas. Entonces, entre 1527 y 1545, es decir, ahí hay 20 años en el cual continuamente intentan, desde la costa de Brasil o desde el Río de la Plata, llegar al interior, porque todos los indios que viven acá saben, justamente, comunicación mediante, acá está el Amazonas, acá está la Cuenca del Plata y todo lo demás, que en el centro de América hay un lugar donde se concentran las riquezas en metales preciosos, que es lo que los europeos le piden. No le piden palo a Brasil, dicen, no, yo quiero plata o quiero oro. Le dicen, bueno, ¿ustedes están buscando plata y oro? Eso lo preguntan acá. Dicen, bueno, vayan por allá, entren por el Río de la Plata, que hasta ahí llegan, que ahí van a llegar hasta donde está la plata. Bien, entonces, les decía, esas expediciones fracasan, los portugueses igual están interesados en eso, y a partir de 1545 más o menos, venimos a este mapa, que se empieza a conocer el interior de América del Sur, a los españoles también les interesa conservar el Río de la Plata, porque resulta ser el camino más corto, aunque no para nada sencillo, entre la zona minera de los Andes. ¿Recuerdan que habíamos hablado que estos pueblos eran metalúrgicos? Bueno, acá resulta que sí, está el famoso Rey Blanco, que era el Inca, que está el famoso Reino de la Plata, y la plata puede salir o se la puede ir a buscar desde el Río de la Plata, efectivamente. No navegando, como le decían los indios, que andaban en canoa, sino caminando en circuitos complicados. Pero a partir de ese momento, a la corona española le interesa conservar el Río de la Plata para que no se le metan por ahí los contrabandistas o la gente que quiera sacar la plata. Entonces, nuevamente estamos implicados en esos circuitos de navegación, que se van digamos, a poner en marcha a partir del descubrimiento del Cerro de Potosí, el Cerro Rico de Potosí, que da lugar ni más ni menos que a la Villa Imperial de Potosí, que es donde sale toda la plata, no toda, pero el 90% de la plata que va a ser posible el circulante para el desarrollo del capitalismo europeo, proviene de este cerro, que era, porque está vacío ahora, es más, se está hundiendo, era un cono de macizo de plata prácticamente, y da lugar a esto que de acá, que está en la imagen, que la Villa Imperial de Potosí, es decir, directamente pertenecía al emperador de España, que está a 4.200 más o menos metros de altura y llegó a tener 150.000 habitantes. Era la ciudad más poblada del mundo en su época, en un lugar donde no crece, donde no hay nada. Les voy a mostrar otra foto. Bueno, esto es para parte de tecnología que le vamos a dar después. Pero esta aridez así, todo. Digo, pasando porque no hay aire. Bueno, la extracción de la plata tiene sus dificultades tecnológicas, y en esa representación ustedes tienen todos los mecanismos a través de molinos hidráulicos y pilones para moler la piedra, clasificarla, mezclarla con el mercurio para hacer la amalgama y sacar la plata de ahí. Es todo muy
trabajoso y complicado y daría lugar para otra disertación en qué manera el Cerro de Potosí impactó también en las propias culturas andinas. Pero, digamos, para simplificar, que las poblaciones andinas estaban acostumbradas en ese sistema de tributo, en el sistema de sociedades estratificadas, a brindar un tributo, y era un tributo en trabajo, esencialmente, lo que se conoce bajo el nombre de mita. Y entonces trabajaban para el Inca, póngale 2 días por semana y trabajaban los otros días para ellos, o 3 para el Inca y 4 para ellos, no importa. Es decir, había una proporción de gente que dedicaba parte de su tiempo de trabajo a las obras públicas y a los plantíos y a las cosas que tenían que ver con la corona del Inca. Los españoles van a sustituirse al Inca y van a concentrar el trabajo de la mita en el Cerro de Potosí. Que curiosamente, digo, no viene al caso, pero digamos que a los indios a los indios de los Andes les convino. Se les simplificó la vida porque antes de establecerse, que fue a fines del siglo XVI, la mita minera, los españoles que habían usurpado el lugar del Inca y que pretendían que los indios siguieran tributándoles, querían que ese tributo fuera para cualquier cosa. Es decir, a mí me tributás plantándome la tierra, al otro le tributás tejiéndole lana, al otro le tributás... Y era muy desorganizado, que aparentemente eso era un contraste muy fuerte con el tiempo del Inca, el cual reclamaban los indios. Y la mita minera quedó muy precisamente organizada. Los turnos, los días, los pueblos, todo eso era muy incaico como sistema, y preferían eso, preferían venir y sacar plata. Lo cual a su vez después, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero generó también problemas muy interesantes de convivencia en la sociedad andina, porque si Potosí está a 4.200 metros de altura, esto está a 4.600, 4.000 y pico, ahí sí que no se puede, que solo los indios podían trabajar. Entonces no hay una forma de coerción suficientemente poderosa como para poder, es decir, no hay cómo obligarlos a trabajar en la mita si los indios de alguna manera no querían hacerlo. Y a tal punto se llega que de los 6 días que se trabaja, el domingo no se trabaja, estamos bajo la esfera católica, 5 días el indio mitayo trabaja para el dueño de la mina. Y el 6.º día trabaja para él. Y lo que trabaja para él se lo vende, después se lo intercambia al propio dueño de la mina. Y curiosamente, el 6.º día saca tanto mineral de plata como sacaba los otros 5 días juntos anteriores. En fin, bueno, me fui por las ramas. Pero se sacó mucha plata de ahí y esa plata sigue este camino, que es bajando de las montañas, siguiendo los antiguos caminos del Inca, hasta desviarse a la altura de Córdoba. Ahí terminaba la frontera inca, y ahí sí es un camino abierto por los propios europeos que atraviesa esa zona semidesértica de San Luis y parte norte de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar al propio puerto de Buenos Aires. Bien, entonces ese es el camino más corto para sacar la plata. Tan es así que rápidamente empieza a salir la plata por ahí, y tan rápidamente como empieza a salir la plata, la corona española prohíbe su salida por el puerto de Buenos Aires, porque la corona española tiene costos enormes. El déficit fiscal, como diríamos ahora, que estamos tan acostumbrados, no sé de cuánto era, pero superaba en muchas veces sus ingresos. De hecho, aún disponiendo de la plata de Potosí, va a dar quiebra 2 veces en el siglo XVI, la propia corona española. Tiene que controlar la plata que sale para que no se le pierda. Entonces establece una ruta que va hacia el Pacífico, el Callao, y después por el Caribe, el sistema de flotas y galeones. Entonces, el camino del Río de la Plata sigue siendo el camino más corto. Y como las leyes económicas son inexorables, los mineros de Potosí van a intentar de todas maneras sacar la plata de contrabando por el Río de la Plata
y no pagarle el quinto real al rey, es decir, la quinta parte de la plata extraída tenía que ir para la corona, y toda la fiscalización que suponía la salida por el Pacífico. Entonces, a partir de ahí también se sella en parte ese destino de esta región, porque toda el área empieza a vivir y a trabajar en función de ese contrabando de Potosí. No solo desde el punto de vista de lo que significa políticamente y socialmente una sociedad al margen de la ley, diría así, porque la ley era tan absurda que la obligaba, pero que funciona en forma absolutamente hipócrita. Los gobernadores de Buenos Aires compraban su cargo al rey de España. No tenía, es decir, la forma de acceder al cargo de gobernador era adelantarle plata al monarca. Plata que después tenían que recuperar en los 4 o 5 años que estaban en el cargo. La única forma de recuperarla era a través del contrabando de plata. Así que esa gente venía directamente a contrabandear, el rey lo sabía, el gobernador lo sabía, pero toda la documentación histórica nos habla de la leal lucha contra el contrabando de esos señores. Es decir, se va conformando una sociedad también particular desde ese punto de vista. Pero le decía de otros aspectos que tienen que ver con la cría de mulas, por ejemplo, que se dio mucho en territorio uruguayo, de las bueyes para las carretas que iban hasta el Tucumán, de las mulas que iban de Tucumán a Potosí, de la madera para las carretas, para las embarcaciones. O sea, hay todo un sistema que se va poniendo en funcionamiento que sin saberlo muchas veces gira en torno a eso. Es decir, el gaucho oriental que caía, es decir, a una estancia jesuítica donde se criaban mulas y se conchaba por un tiempo, si trabaja el tiempo que le da la gana para juntar un poco de plata para sus vicios, de ninguna manera sabe que él está participando de un sistema que tiene esas connotaciones como terminar alimentando el circulante del capitalismo europeo. Pero bueno, de alguna manera participa en eso. Entonces, también esos aspectos de la conformación de esta sociedad, de estos territorios, son interesantes de rastrear. Y aquí aparece uno que va a ser fundamental porque va a ser el que va a mover finalmente todo el sistema, el que va a hacer posible el sistema. Porque no basta con que de Potosí al Río de la Plata sea el camino más fácil, que es un camino horrible. Les aviso que se lleva como un año sacar plata al río desde Potosí y sacarlo por el Río de la Plata. Pero es igual más fácil y más barato que el del Callao. Lo que va a aceitar el mecanismo es el desarrollo de la industria azucarera en la costa de Brasil. La colonización portuguesa, perdón, a diferencia de la española, se hace esencialmente, simplificando mucho, en base a iniciativas privadas. Les había mostrado un mapita más arriba, acá. Estas franjas que ven así, estos paralelos, son, creo que eran 14 capitanías generales que le llamaron, y eran un pedazo es decir, entre dos paralelos, desde la costa hasta donde llegaran, se le otorgaba en usufructo o en propiedad a un capitán general. Y esa persona tenía que poner todo, tenía que armar su embarcación, conseguir sus soldados, sus colonos, lo que fuera, y venir a instalarse a estas capitanías. Entonces, ese es el sistema como punto de partida. Creo que de las 14 funcionaron 2 nomás, la que estaba acá a la altura no, 3, de San Pablo, la que está a la altura de Bahía y la que está a la altura de Pernambuco. Todas las demás fracasaron o se los comieron los indios, no tuvieron suerte. Bien, pero la cuestión que esos que sí logran establecerse, buscan qué provecho económico le pueden sacar y justamente en esa coincidencia con el crecimiento, el desarrollo del consumo en Europa, encuentran que el azúcar que se producía poco y mal en Canarias y en las Azores es un producto altamente demandado y que se puede obtener con relativa facilidad en la costa brasilera, desmontando y plantando caña de azúcar. Entonces, el circuito de la caña de azúcar implica
y es otra de las cosas que va a caracterizar nuestras sociedades, el tráfico de esclavos. Sería bueno ver esta imagen más grande, pero toda esta rayita que ven acá es gente pobre que son esclavos negros que están apilados en la bóveda de un barco, y esto lo que es acá está el dibujo de perfil del barco, es el esquema de en qué lugares y de qué manera hay que disponer del espacio para que viaje la mercancía humana. Acá tienen otro bueno, mapa simplemente de la explotación. Pero como ustedes ven, la distancia entre Pernambuco y la costa de Brasil, entre la costa de África, es mínima, y esta mercancía se vuelve entonces extremadamente barata para estos dueños de ingenios. Que a su vez, para montar todos estos aparatos, para comprar las chucherías por las cuales intercambian los esclavos, precisan de metálico que obtienen vendiendo el azúcar en Europa, pero que lo obtienen mucho más fácil. No sé si tengo, no tengo un mapa al respecto. Es decir, de este circuito, es un circuito costoso, hay un circuito mucho más rápido y económico, que es venderle productos de azúcar a el Potosí, donde está, les digo, la ciudad más grande del mundo en ese momento. Pero a su vez, Potosí, que ustedes ven, yo les mostraba acá, ¿dónde les mostré acá? Este molino de mineral de plata, precisa cantidad de cosas, porque está a 4.200 metros de altura, precisa aguardiente, es decir, bebidas espirituosas, precisa dulces, precisa hierro, porque una parte de la separación de la amalgama del mineral de plata se hace con impureza de hierro. Hay que llevar hierro, molerlo y mezclarlo con esa mezcla de plata y mercurio. Bueno, amén del mercurio que brilla también, obviamente. Pero digo, todos esos productos existen en mayor o menor medida en la costa de Brasil. Entonces, se establece un circuito comercial caracterizado por estas embarcaciones, que son de origen holandés, de la bandera holandesa, que se conocen como sumacas y que van a llegar hasta fines del siglo XIX. Tenemos fotos como embarcación típica del cabotaje a lo largo de la costa del Brasil y del Río de la Plata. Es decir, toda esta vuelta de acá se hacen sumacas, y de acá, por los caminos del contrabando, llega ese hierro de San Pablo, ese azúcar, esos dulces, hasta el Potosí. Entonces, con eso que termino de decirles que hay una imbricación, hay un entramado social que se va formando, que pone en juego todo, sistemas muy grandes, es decir, desde el comercio de azúcar con Europa, el comercio de esclavos, y que a su vez va conformando estos territorios. Nosotros no tenemos dificultades para constatar lo que ha sido la influencia de esa población de origen africano en el propio territorio uruguayo, y mucho más para el lado de Brasil. Es decir, nuestra cercanía con el Brasil es clara en ese sentido. Del lado argentino es más difícil darse cuenta, pero quiero decir, las poblaciones de esclavos negros pasaron a formar parte de este tejido social. Bien, y me apuro porque si no, no vamos a tener tiempo para muchas preguntas o muchas discusiones. En ese escenario entra en juego, que ya venía entrando, pero no puedo ir mucho más para atrás, Inglaterra, que hasta ese momento no era, digamos que hasta el siglo XVII era una potencia naval que competía tanto con Holanda como con Francia como con España, y que desde fines del XVII y todo el siglo XVIII y XIX se transforma en la potencia naval de primer orden. Esto es lo que llama un navío de línea, y es la invención del barco de guerra puro y duro. Es de bandera americana, pero no importa. Y se llama navío de línea porque la forma de pelear justamente es una línea de embarcaciones que pasan así, van pasando de costado y descargando los cañones sobre el otro que está del otro lado. Bien,
Inglaterra es una vieja conocida del Río de la Plata, y en particular, ¿dónde fue el tráfico de esclavos? Acá, en particular el tráfico de esclavos, porque a partir del Tratado de Utrecht, en 1713, consigue lo que llamaba el asiento de negros de Buenos Aires, que es digamos, la patente de importador exclusivo de negros esclavos de África. Lo consigue la South Sea Company. Acá tienen sellitos, escudos y todo lo demás. Que es interesante desde muchos puntos de vista, porque al amparo, obviamente, del tráfico de esclavos, traía esclavos y se llevaba plata, como corresponde, y además de esclavos traía mercancías inglesas, y digamos, fueron unos grandes estimulantes del contrabando. Y lo interesante un rasgo curioso de esta compañía es que, si ustedes ven acá, es un suelto periodístico que dice tarjetas o cartones de burbujas. Es la primera burbuja financiera de la historia. La compañía esta emitió acciones y las hizo hipervalorar, prometiendo dividendos que después no existieron, y prácticamente hizo quebrar el Banco de Londres. Es decir, la fortaleza del Banco de Londres en buena medida viene por su intervención para evitar todo este tipo de desmanes a partir de la South Sea Company. Bien, el hecho es que junto con la flota inglesa viene cada vez más la idea del libre mercado. Paso por alto otro episodio en el cual la navegación también fue determinante para nosotros, que fueron las invasiones inglesas, con la pretensión en 1806 y 7 de Inglaterra de asentarse como colonia, como potencia colonizadora en el Río de la Plata. Y son trascendentes también las invasiones inglesas, así como esta compañía fue la primera a tener una quiebra fraudulenta. Las invasiones inglesas convencieron a los ingleses de que el libre comercio era mucho mejor negocio que los cañones. Así que iban a ganar más plata convenciendo a la gente de que lo dejara comerciar que tratando de imponerse. Y de ahí viene, y está todo un capítulo que me salté, tendrían que venir una cantidad de fotos acá en el medio, todo lo que es de alguna manera el soporte inglés a las guerras de la independencia, es decir, el hecho de romper con el monopolio español y abrir toda América del Sur al comercio, cosa que finalmente logran. Y los últimos episodios que nos vinculan directamente con esos momentos, y es la explicación o la razón de ser del Uruguay un poco como país independiente. Esto que está acá, lo encontré hoy en internet, nunca había visto, es la bandera de la provincia cisplatina. Teníamos bandera y todo, nunca nos enseñaron en la escuela la bandera cisplatina. Los episodios de la independencia, carabina a la espalda y sangre en mano, todo lo demás, y esto termina en este cuadrito que acá no se ve mucho porque pero tenemos la bandera de Brasil, la bandera argentina, la bandera inglesa y la Nobel bandera uruguaya en la Convención Preliminar de Paz y Jurada de la Constitución, en que nos transformamos en república independiente. Igual, digo, desde el punto de vista del libre comercio y la navegación de los mares, que daba mucho hilo para retorcer. Este es un cuadro que representa el combate de obligado en la época de Rosas, cuando la flota anglo-francesa forzó el pasaje del Paraná, que había intentado cerrar con cadenas. Y acá vuelvo a la navegación digamos, en el siglo XIX, ya en el propio Uruguay, es decir, el territorio que se fue conformando a partir de todas esas influencias, porque una parte que me salteé y que me voy a seguir salteando, pero ustedes tienen presente, que es la fundación de la colonia de Sacramento en 1680, que la mencioné hoy, va a generar como respuesta europea, como respuesta española, la fundación de Montevideo para cortar las comunicaciones de Colonia. ¿Se acuerdan que Montevideo es de 1728 y Colonia dura hasta el 77?
y asimismo la ocupación del puerto de Maldonado, que es el que nos convoca, como forma de evitar, tanto Montevideo como Maldonado, evitar que sean los portugueses los que se instalan ahí. Y cierro con el puerto de Maldonado, porque en todo ese proceso en el cual siempre las cosas fueron llegando o saliendo por barco, el único puerto más o menos decente de la costa uruguaya era el puerto de Maldonado. Es decir, desde el punto de vista estrictamente de abrigo de los barcos. Es decir, Montevideo, antes de que se hiciera la escollera Sarandí, está abierto justamente al viento pampero, el del suroeste, que es uno de los más fuertes, está protegido de la sudestada, pero no del pampero, y cada vez que había un pampero, los barcos terminaban todos apilados en el fondo de la bahía, que por suerte tiene el fondo de barro, entonces en general no se perdían, pero había que hacer todas unas complicadas maniobras de cinchado para volverlos a reflotar. Y en cambio el puerto de Maldonado está genéricamente protegido para ambos vientos. Es decir, no es espectacular, pero es el único que tiene esa protección. Lo que tiene como una gran contra es su casi imposibilidad de ser un puerto comercial hasta que Máximo Santos, a fines del 19, instale el ferrocarril, porque los médanos, que todavía se aprecian, pero que separaban la costa hacia un par de kilómetros de médanos entre el agua y la tierra firme, volvían prácticamente imposible la sacada y traída ágil de mercancías a ese lugar. O sea, a diferencia de Montevideo, que no era tan buen puerto, pero la tierra firme llega hasta Montevideo. Si uno ahí puede traer las tropas, puede llevarlas, puede bajar carga, subir carga. Y esto es una vieja foto del puerto de Montevideo, cuando todavía las distintas compañías importadoras tenían sus muelles propios y cuando la navegación a vela aún era significativa. Y bueno, en buena medida nuestro destino se sella en torno a ese puerto, es decir, a sus pretensiones y a sus posibilidades y a sus fracasos, diría así. Volviendo acá a la independencia del territorio uruguayo, en buena parte Montevideo es responsable de esa independencia. Porque por un lado, porque los ingleses y los franceses y todos los demás, que les mostré la vuelta obligado acá, pretendían que el Río de la Plata y sus afluentes fueran navegables, y si el río estaba dentro de un único país, no iba a poder ser. Los argentinos justamente pretendían la reconquista de la provincia oriental para que el Río de la Plata volviera a quedar 100% dentro de sus manos, y como los orientales en principio no queríamos la dominación brasilera, o los argentinos no iban a aceptar la presencia brasilera, la mejor solución fue esa. Pero hay una razón que nunca se menciona y que yo creo que es de tanto peso en esa independencia del Uruguay, y es que Buenos Aires no estaba para nada dispuesto a la competencia del puerto de Montevideo. Entonces, si Montevideo hubiese sido argentino, si se hubiera conservado dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, era una competencia segura. Es decir, una competencia inevitable porque formaba parte del mismo territorio, del mismo gobierno y de la misma administración. Montevideo, en un país independiente, la producción argentina puede salir por el puerto de Buenos Aires y no por el puerto de Montevideo. Que fue, de hecho, lo que sucedió. Es decir, siempre nuestras aspiraciones a ser el gran puerto de entrada del Río de la Plata siempre terminan en alguna maniobra de ese tipo. Lo mismo pasó con la posibilidad, con el hecho real. Es decir, en esta época, buena parte de la mercadería que sale por el puerto de Montevideo es de origen riograndense. Es decir, el sur de Brasil sale por acá. Bueno, Brasil invirtió en el puerto de Río Grande y cerró la frontera en el sentido de que la producción salga por Río Grande. Cuando se construye el puerto de Montevideo, que ya está desapareciendo, pero que conocimos casi todos, aquellas viejas dársenas, el puerto de 1903, también era con la idea de que fuera el puerto para toda la región. Y se encontró sistemáticamente con esas censuras. Entonces eso también nos ha obligado a ser un país más centrado, cerrado sobre sí mismo,
en base a ese aislamiento al cual nos sometieron nuestros propios vecinos. Así que nos querían mucho, se querían quedar con el territorio uruguayo y finalmente nos dejaron liberados a nuestra suerte. Que, pues, tampoco nos podemos quejar porque viendo la realidad de los países vecinos, que en todas partes se cuecen habas. Bien, y creo que más o menos redondearía con eso. Diría que como golpe final al peso decisivo de la navegación, ojo, que lo sigue teniendo, ¿eh? Nuestro comercio, nuestra sobrevida económica pasa por la navegación, pero ya tiene una escala y unas características totalmente distintas. En esta época todavía a La Paloma en Rocha se va en barco, a Maldonado La Paloma es un circuito, a Salto se va en barco, es decir, no hay otra forma de comunicación. Será la primero lenta y después rápida expansión del ferrocarril que termine de liquidar esa navegación de cabotaje, concentrando todo, digamos, en el puerto de Montevideo puro y duro. Bien, creo que estuve bastante disperso, les pido disculpas, pero espero con las preguntas poder aclararles cosas. Bueno, muchas gracias, Antonio. Una maratón apasionante, la verdad, de historia. Y en realidad, ahora abro el espacio a preguntas. Yo dejo ahí planteado alguna que tiene que ver con... Siempre me sorprende cuando escucho tus investigaciones, los resultados, tus hallazgos, bueno, que son un montón de cuestiones que, como vos decías, esta bandera nunca la vi, nunca me la enseñaron, nunca me la mostraron, y así como eso, mucho de todos estos análisis que haces no están en la historia que muchas veces se maneja como la historia oficial, o como la historia que da cuenta de la formación bueno, de lo que es hoy la sociedad. Entonces hay una pregunta o algo que me parece que sería interesante que vos cuentes, es la cantidad de documentos que has revisado, o sea, esa parte más del trabajo tuyo como historiador, bueno, de las horas de trabajo, dónde has encontrado los documentos, y cómo has analizado la historia también desde la particularidad, ¿no? Desde lo que fenómenos o hitos históricos que se describen, ¿no? Como, bueno, esto que decís, la imagen romántica de la llegada de los navíos, de la conquista, la colonización. Bueno, vos entrás como en el pormenor de lo que pasó atrás, ¿no? Del día a día que está relatado en esos documentos. Bueno, ¿cómo los leíste? ¿Cómo conocer un poco más? Que en realidad algo me has contado, pero bueno, también para que el resto de los oyentes tengan una idea de ese trabajo arduo de revisión de documentos. Bueno, y abro el espacio para otras preguntas, comentarios. Te voy contestando, pero claro, es un pedido que es muy difícil de contestar, porque tendría que reconstruir yo mismo una trayectoria de muchas décadas. Lo que sí me gusta destacar es que yo comencé con estas investigaciones como arqueólogo, es decir, mi formación como historiador, como profesor de historia del IPA, pues, nunca abandoné tampoco del todo esa docencia. Me tenía, digamos, informado más o menos también de los grandes procesos generales y normalmente de los discursos tradicionales, de cómo habían sido las cosas. Y en realidad fue como arqueólogo que yo me di cuenta. Yo tuve unos cuantos años trabajando en la zona en el área rural de Colonia del Sacramento, buscando, había inventado, si me permiten la expresión, una subdisciplina bajo el título de arqueología rural, y estaba buscando las primeras estancias, los primeros asentamientos europeos en el territorio. Abro un mínimo paréntesis, yo siempre he sido también productor rural, entonces tengo una beta por ese lado. Y
cuando empecé a afinar la puntería, a localizar realmente sitios que podía demostrar que eran europeos de comienzos del siglo XVIII, que es cuando hacia 1720 por ahí se instalan los primeros estancias en el territorio que hoy en día es el departamento de Colonia. Curiosamente, uno de los restos arqueológicos que más se encontraban, estoy hablando de objetos móviles, eran fragmentos de cerámica indígena. Es decir, había mucho más cerámica indígena que cerámica de origen europeo en los sitios coloniales tempranos. Y eso, bueno, no pegaba con esa idea del europeo desarrollando su vida europea pura y dura, sobre todo en nuestro territorio donde siempre había sido tan ¿cómo decir? Invisibilizada la presencia indígena como sociedad mestiza, digamos, una cosa así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque también me resultaba absolutamente inexplicable, sabiendo como sabía que el último punto de ocupación portuguesa era prácticamente a la altura de San Pablo, es decir, a la altura de Santos. Los portugueses quisieran, nada más que por dejar prolijo el mapa, instalarse en Colonia del Sacramento y llegar hasta la Ribera del Plata. ¿Sí? Un poco el discurso que había escolar era ese, que para redondear la frontera de Brasil, corría el Tratado de Tordesillas, lo traía hasta el Río de la Plata, y ahí quedaba la frontera del dominio portugués. Es decir, no tenía ningún sentido, de ningún punto de vista, el esfuerzo tremendo de mantener esa colonia a cantidad de kilómetros de distancia. Bueno, entonces ahí de una cosa fue llevando a otra. Empecé leyendo mucha literatura que tenía que ver con la fundación de Buenos Aires. No me recuerdo ahora el nombre de los autores, pero gente que publicó a fines del 19 y comienzo del 20, Cruzac y otros más, que tenían la bendita costumbre, porque realmente fue un gran beneficio, de adjuntar al final del libro los documentos que ellos habían consultado. Así que habían tomado el trabajo de hacer la transcripción, voy a ser más o menos exacta, pero uno tiene que confiar, de esas cosas. Entonces, tenía la posibilidad de tener una interpretación al mismo tiempo leer directamente los documentos. Y cuando uno empieza a leer los documentos, rápidamente saltan a la luz todas esas cosas. Es decir, la desesperación de esos supuestos conquistadores, las dificultades, su relacionamiento, sobre todo con las mujeres, con las indias, con las mujeres del país, porque eran las únicas mujeres que había, las escenas de celos, para decir una cosa que uno no se espera encontrar en un documento, es decir, asesinatos y violencia entre los europeos por culpa de romances con tal y cual fulana, y ese tipo de cosas que le van ajustando mucho esas percepciones. Entonces después que uno abre la cabeza, es muy fácil descubrir entre líneas cantidad de cosas que no se dice, no se explicitan. Es decir, que el documento cuando uno lo lee oficialmente es una cosa, en realidad es otra. Y en esas búsquedas históricas descubrí, no, porque era una cosa que estaba escrita por estos autores, era la evidencia misma. La población, primero, la población fundadora de Buenos Aires, la gran colonia europea de nuestro Río de la Plata, es guaraní, viene de Asunción. Sí, Buenos Aires se refunda desde Asunción con aquella famosa expedición se me fue el nombre ahora, que después lo van a matar los guaraníes. ¿Cómo es el refundador de Buenos Aires? Bueno, no viene al caso, pero digo, la fundación de Mendoza en 1536 fracasa y vuelven en 1580 se me fue. Y entonces la muy europea, Buenos Aires termina siendo mucho más indígena. De hecho, en Garay. quejas... Garay. Garay, sí, gracias. Garay, que había venido muy jovencito al Perú, con 15 años, y en realidad
ya era un americano más cuando hace ese episodio, pero los que vienen son o indios guaraníes o mestizos, son los hijos de los conquistadores entre comillas, de Asunción. Bueno, una de las quejas de las señoras porteñas es que tienen que ir ellas mismas a buscar el agua al río, ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos filtros que uno puede ver la realidad atrás de esas apariencias. Otro documento que siempre me acuerdo de él, no me puedo acordar de qué documento era, pero hay una especie de censo de Asunción hacia 1604, lo que es, por ahí porque recién comenzado el siglo XVII, donde habla que en la ciudad de Asunción hay 4.000 señoras españolas, cuando creo que habían llegado 20 en todo el siglo XVI. Por más que se hubieran reproducido abundantemente, el estatus de señora española, bueno, la parte de los nombres, como el guaraní tenía como práctica histórica el adquirir un nombre nuevo cada vez que hacía algo que consideraba notable, y el español o el portugués tienen como práctica histórica el bautismo, cuando recién se le asigna el nombre cristiano al individuo, tenemos cantidad de Juan Pérez o de Raquel González que son en realidad un día antes eran Guyunusa, para decirle algo, para inventar, es decir, que desaparece, se mimetizan en las sociedades. Entonces, todo eso es después va saliendo a luz cuando uno va leyendo más y más documentos y cosas, pero en realidad creo que lo que hay que hacer es ajustar el ojo y abrir una sintonía para detectar ese tipo de información. Otra cosa, por ejemplo, que la permanencia, el acuerdo entre los españoles para quedarse en Asunción y los guaraníes es un compromiso de ir a pelear contra los incas. Los guaraníes ya organizaban expediciones de saqueo contra los incas. Tal es así que los incas habían fortificado la frontera con los chiriguanos. El propio Irala, hay un documento de puño y letra donde el tipo dice que bueno, no tuvimos más remedio que organizar una expedición porque no soportábamos más la presión de nuestros socios para ir. Entonces, todo ese tipo de cosas, incluso esas connivencias de intereses bueno, piensen que esta gente que vino con Mendoza y las que va a ir llegando después, un poco con cabeza de vaca y todo lo demás, eran un puñado de europeos y pasaban a veces años, si no décadas, sin que llegara un barco, sin que llegara una comunicación, sin que hubiera forma de nada. Staden, que yo les mencionaba hoy, ese cronista alemán, para irse desde Río de la Plata, tuvo que hacer todo el camino por San Pablo, por las cataratas del Iguazú, y cruzar hasta el otro lado, que era el camino habitual, es decir, no se venía. O sea, otras cosas, también siempre en la misma línea. En la época de las bandeiras, así, las expediciones esas que hacían los paulistas para cazar esclavos en estas regiones, no vienen a caballo, por más que que levantan banderas, que es un gesto típicamente europeo, y totalmente prohibido por otra parte, porque solo el rey podía levantar banderas. Vienen en canoas, bajando todo el Paraná, Panema, todos esos afluentes del Paraná que vienen de allá arriba, y van plantando, cada tanto hacen quintas, plantan estacas de mandioca para tener comida en el regreso. Es decir, todas prácticas 100% indígenas, le diría, en cuanto a la modalidad, el costumbre, y obviamente que si uno pasa raya, si uno pudiera hacer un ADN de lo que están participando en esas bandeiras, de dar más de un 90% de gente totalmente de origen indígena, porque simplemente lo que hay es esa connivencia de razones y de voluntades y de cosas. Bien, por ese lado te contesto, Leticia. Sí, Sería sí, muchas muy gracias. desorganizado, también muy... No, para nada, al contrario. Muy, muy interesante esto que decís, que
que el origen de esas preguntas es más arqueológico. Está bueno también. Sí, sí, por un lado arqueológico, por otro lado, Los digo, vestigios y sentido como... común nomás porque lo de Colonia no tenía bollete, hablando pronto y mal, digo. Sí. Bueno, ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer a la presentación de Antonio? Alex levantó la mano. Sí. Yo quiero felicitarlo, Antonio, porque se recorrió 6 siglos en 1 hora y media, y realmente es admirable. Como profesora de historia y profesora de didáctica del IPA, te juro que me saco el sombrero con el relato que hiciste, ameno, rápido, sintético, interpretativo. Bueno, realmente me pareció admirable. Te felicito, Antonio, realmente maravilloso. Y muchas además gracias. nos ubicaste muy bien en todo este contexto, que claro, 600 años de historia no es fácil de recorrer tan rápido, pero fue brillante realmente y muy entretenido. Mil gracias y bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más levantó la mano? Me aparece por acá. Sí, ¿quién era que levantó la mano? ¿Puede intervenir? Porque ahora quedó bajada y no me quedó marcado. Les completaba lo que les decía de los portugueses que en Buenos Aires, pues me distraje con el origen guaraní de los fundadores. Los que se van a instalar ahí rápidamente son los portugueses por ese circuito comercial con la costa de Brasil. Y cuando digo portugueses, me estoy refiriendo a portugueses de Brasil esencialmente. Es decir, cuando empezamos a hablar de españoles, después de ahí en adelante, estamos hablando de criollos, que no es exactamente lo mismo. Y coincide ese inicio del comercio de la costa de cabotaje con la unificación de las coronas de España y Portugal, que va a durar hasta 1640. El rey de España es el rey de Portugal. Entonces le dejaba todo esto a los portugueses porque no le interesaba mucho, y eso concentró mucho esas posibilidades de comercio de contrabando. Y en 1640, cuando Portugal se independiza, otra vez no se vuelve esa dicotomía política y terminan corriendo a los portugueses, que se corren al punto más cercano que tenían, donde podían seguir en contacto con Buenos Aires. Es decir, se van a Colonia y Sacramento porque no podían ponerse en el Riachuelo, digo, pero no. Esa es la razón de su presencia ahí. Acá escriben en el chat, Carlos Noya dice muy interesante todo el relato, felicitaciones y muchas gracias. Silvia Mofoni, como dijo el anterior participante, para sacarse el sombrero, brillante, muchas gracias, dice Carolina. Maca Duarte, un panorama muy completo, muchas gracias. Beno dice, brillante exposición, felicitaciones. Nani Salazar también, excelente exposición, amena y con profusa documentación, muchas gracias. Felicitaciones por la charla, dice María Pía. Excelente síntesis, Alicia. Ivonne Cebatini, excelente, muy clara la exposición, felicitaciones. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, yo el contenido de esta charla, bueno, nunca es exactamente la misma, lo publiqué y figura en esa, ¿cómo se llama? Academia.edu, y había puesto el link en algún lado, pero no lo puse, lo iba a poner en las diapositivas. Pero, se llama, y por eso el título acá, algo así como algunas consideraciones poco frecuentes sobre la navegación. No me puedo Río de acordar la exactamente. Plata, sí. Sí. Digo, si lo buscan en academia.edu por mi nombre, Antonio Lezama, lo van a encontrar, y está más o menos está más ordenado y claramente más prolijo. Bien. Bueno, y yo les agradezco mucho la atención y los comentarios. A la orden Acá hay ¿Ah? Ana Laura Cabrio, tiene una pregunta.
Bueno, dice, excelente la presentación. Si pudiera comentar sobre el periodo artiguista y las declaraciones de puertos en las y las patentes de corso. Y después Facundo, Bianchi, también felicitaciones por la exposición. Hay un audio ahí abierto, esperen que voy a cerrar, que si no, no se escucha. Bueno, felicitaciones por la exposición. Me gustaría preguntar a Antonio si puede desarrollar cómo comienza la línea de arqueología subacuática en Uruguay hasta la creación del CIPAC. Bueno, esas serían las dos preguntas. Había ruido cuando hiciste la primera, no me quedó claro. Sí, la primera dice, si pudiera comentar sobre el periodo artiguista y las declaraciones de puertos en las inscripciones del año 13 y las patentes de corso. No entendí lo del puerto, la declaración de puerto, ¿qué? Profesor de historia, antropólogo. Estaba tratando de silenciar a quien estaba con el audio. Va de nuevo. Comentar el periodo artiguista y las declaraciones de puertos en las instrucciones del año 13 y las patentes de corso. Sí, No sé, Ana Laura, cualquier cosa si querés dar más detalles de la pregunta. no, digo, poco puedo comentar, pero el comentario viene más bien, tiene que ver con el periodo artiguista, pero de mi experiencia en una investigación que se hizo en el Hervidero, un convenio entre la Comisión del Patrimonio y la Facultad de Humanidades, donde yo trabajaba, el Departamento de Arqueología y el Departamento de Historia también, para la localización del campamento de purificación, el sitio de purificación, en el llamado Paso del Hervidero de purificación, sobre el río Uruguay. Entonces, un primer comentario que tiene que ver con nuestras dificultades para comprender la historia. En las crónicas, en el relato tradicional, digamos, para englobar en esa expresión muchas cosas muy diferentes, el paso del Hervidero y la situación del Hervidero es un lugar donde se cruza el río Uruguay. Y en realidad el paso del Hervidero es un paso fluvial. Es decir, es prácticamente uno de los pocos lugares donde el río Uruguay no es atravesable, porque justamente el nombre Hervidero es porque se estrecha el cauce y el agua corre entonces mucho más rápido y hierve realmente. Es decir, entonces es un lugar de altísima correntada donde solo se puede cruzar y con dificultad en embarcación. Y es el pasaje entre las rocas que había ahí que se conoce como Paso del Hervidero. Entonces, ahora vuelvo más a lo genérico del periodo, y bueno, y no es un paso de gente. Del periodo artiguista, se supone que en el Hervidero había un puerto. Entonces yo era el responsable del programa de arqueología subacuática y la parte que me tocaba a mí como investigador era tratar de localizar ese puerto. Bien, entonces lo primero que hay que destacar es que en realidad prácticamente todo a lo largo de la costa del río Uruguay los barcos atracan sin puerto, es decir, se arriman a la costa, simplemente anclan y en embarcaciones un poco más pequeñas, depende del tamaño del barco, hacen el descargo de cosas. Entonces, lo que es más importante desde el punto de vista de la existencia o no existencia de puerto, es lo mismo que yo les comentaba, esa diferencia entre Maldonado y Montevideo, es el acceso a tierra. Es decir, es el hecho de que donde se puede tocar la costa del río Uruguay, hacia tierra adentro, atrás después no hayan bañados o depresiones o arroyos o montes o cosas que permitan acceder. Entonces, desde ese punto de vista, el sitio del Hervidero es bastante malo, es decir, justamente por la forma en que corre el agua, solo se puede acceder al comienzo del lugar donde está justamente un arroyito del Hervidero, y ahí, por la posibilidad de acceso al tráfico del río, se va a instalar después uno de los primeros saladeros de la costa del Uruguay. Así que, en realidad, poder acceder se puede, pero como lugar no es particularmente notable. Pero una de las cosas uno de los documentos
que teníamos para investigar, es decir, trabajábamos en conjunto con el Departamento de Historia, que ya nos pasaban la documentación correspondiente que puede tener algún reflejo arqueológico, y es que desde Purificación, desde un supuesto puerto en Purificación, Artigas cruzaba de la margen oriental a la margen occidental, es decir, desde el actual Uruguay al actual Entre Ríos, a visitar una novia, no me acuerdo muy bien quién era, que estaba del otro lado. Y eso lo hacía con bastante frecuencia y bastante seguido, y lo que nosotros descubrimos es que ahí hay un accidente natural, que es justamente el que forma el hervidero, que es una especie de gran muro de piedra, pero no un muro construido, sino un dique, un afloramiento de basalto que corta el río, y es justamente el que produce ese estrechamiento y el hervidero. Y que yendo en un bote cubierto por ese muro, después es un trecho muy cortito, en el cual hay que remar con mucha voluntad para poder pasar la parte de correntada y llegar a la costa argentina. Y que muy probablemente fuera ese circuito el que hacía Artigas cuando se iba de visita al otro lado. A su vez, para volver a las connotaciones de navegación y a los problemas estratégicos del artiguismo, el hervidero está muy estratégicamente puesto porque justamente es hasta ahí que se podía navegar con facilidad. En la parte en que ese muro de piedra llega casi hasta la orilla argentina, bastaba con poner una batería, es decir, poner unos cañones, para impedir el paso de nadie, porque tienen que arrimarse mucho a la costa argentina, que fue efectivamente lo que hizo Artigas. Entonces él estaba tranquilo de que en caso de que le avanzaran por el río, así que llegaran tropas embarcadas de enemigos, él pasando para el norte del hervidero ya se ponía fuera de ese alcance. Y a su vez, a la altura de Salto, del Salto Chico y del Salto Grande, era por donde normalmente se cruzaban las tropas de caballería, cruzaban el río a pie, digamos, o a pie y nadando. Bueno, eso es bueno, también toda la parte de los permisos de corso y todo lo demás, pero eso son una estrategia común de la época para abastecerse de recursos, para tener plata para poder comerciar. Lo mismo que la intención de facilitar la navegación de manera a asegurarse el cobro de los impuestos de entrada y salida, que era la fuente más de ingresos de cualquier gobierno, digamos así. Los impuestos de aduana cobrados directamente ahí. Ahí Beno levantó la mano. Pero está silenciado. Sí. A ver. Ahora sí, ¿me oyen? Sí. Va. Bueno, excelente en principio, felicitaciones, pero ya lo hemos dicho muchas veces. Antonio, de ahí en más, el país verdaderamente, desde su inicio, ya la plata no salía por acá, estamos hablando presumo que debe ser así, estamos hablando de 1830 en adelante, se convierte en un país productor de carne a través del tasajo, creo que debe ser así, yo no soy historiador, por eso pregunto, y básicamente comienza el tránsito fluvial de ultramar. Varias preguntas. Primera de ellas, ¿se sabe o alguien tiene noción de qué magnitud tenía esa exportación de carne y que iba hacia Europa? Presumo que también debe ser así. Y por otro lado, independientemente de la magnitud, ¿qué importancia tuvo en el desarrollo económico del país? Ni que hablar en el siglo XIX y más aún en el siglo XX. Es eso, gracias. Bueno, no es una pregunta, es un preguntón. Bueno, sí. Pero no, unas pocas puntualizaciones. El tasajo, sí, fue lentamente creciendo como producto exportable, pero esencialmente hacia Brasil y hacia Cuba, hacia los lugares donde todavía se conservaba la esclavitud, porque no era una comida demasiado apreciada por el resto del mundo.
Es decir, O sea que no atravesaba el Atlántico. No atravesaba el Atlántico. No atravesaba el Atlántico. Es decir, el primer rubro siempre se exportó cuero, que tuvo que ver también con todo el desarrollo industrial, que precisaba correas de cuero sobre todo, y después la lana. Ese va a ser el primer gran rubro exportable y quizá el rubro más transformador desde el punto de vista de la producción y de los cambios de prácticas en la campaña. Es decir, un animal que tiene más exigencias desde el punto de vista del cuidado, que no tiene tolerancia a los perros cimarrones, ni a los perros de ninguna naturaleza, pero en fin, que precisa otros cuidados, otra densidad humana, y ahí también va a ser un buen punto de inserción de buena parte de la inmigración europea hacia el nivel de la campaña, si la que no queda en Montevideo. Pero realmente cifras sobre volúmenes y significado no tengo mucho. A mí siempre me impresiona o me parece que es un tema sobre el que hay que reflexionar, es en qué medida cambios que son estructurales, así desde el punto de vista económico, por ejemplo, afectan la vida o no de las personas que participan en ellos. Es decir, yo le puse rápidamente ese ejemplo del gaucho que cría mulas en una estancia jesuítica de la banda oriental. No tiene la menor idea del Potosí ni del mercado de La Plata. Es decir, en qué medida sus actitudes, su manera de ser, varían por el hecho de estar participando en ese tipo de cosas. Es decir, esto de la oveja me parece más trascendente en ese sentido, porque realmente hay que tener un cambio de hábitos para poder manejar el ganado lanar. ¿En qué medida esa población de nuestra campaña se adaptó a eso o se la dejó exclusivamente a los inmigrantes? En fin, ¿cómo fueron esos procesos? Digo, yo no tengo respuesta, no los he estudiado, pero siempre me resulta interesante esa relación en que uno puede estar participando de algo muy trascendente y hacerlo desde una óptica totalmente, desde una posición totalmente distinta. Es decir, el indio que participa en la mita de Potosí y que está ayudando a aumentar el circulante para el naciente capitalismo europeo, lo está haciendo como un indio inca, como un quechua común y corriente. Sigue siendo un quechua total, digamos. Le tocó trabajar en eso y va y trabaja en eso. Y se adapta, también se adapta a la economía de mercado, pero siempre sin dejar de ser lo que es. Un aspecto importante de esa vida de Potosí es la cantidad de plata que roban los indios para sus propios negocios. Es decir, hay un escamotearle a las autoridades la plata, a la cual por supuesto los criollos estaban muy, muy dispuestos, pero parte de ese escamoteo pasa a ser capital propio de esos indios que participan. Es decir, muchos de los grupos indígenas andinos que tributan en plata, lo hacen a través de esa plata que sale por el costado y que les llega a sus bolsillos a través de la venta de coca o lo que sea, digamos. De otras cosas que son estrictamente de cultura indígena. Bueno, lamento no poder contestar, pero... No, muchas gracias de cualquier manera. Me pareció muy claro toda la exposición y sobre todo este apunte, lógicamente. Gracias. Bien. Bueno, agradecerte de nuevo, Antonio, por hoy, por la clase y por la exposición. Y bueno, después, en todo caso, vamos a subir al Drive este texto que menciona Antonio, donde hay parte de lo que presentó. Así que lo dejamos ahí para consultas. El agradecido soy yo y estoy a la orden para cualquier otro encuentro de esta naturaleza. Gracias. Nos vemos entonces el 18. Nos vemos el 18. Que tengan todas muy buenas semanas. Buenas noches, gracias Antonio. Muchas gracias. Hasta Leticia. Que pasen todo bien. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego.